Vamos a iniciar con la segundo tema, que son las heridas y suturas. Como sabemos, las heridas son el resultado de una rotura de superficie de la piel, causada muchas veces por un objeto cortante o a su vez un objeto contuso también con alta energía que puede provocar daño irregular en la piel. Las lesiones tisulares se reparan mediante el recambio de tejido lesionado. Si la pérdida es importante, la curación se prolonga más tiempo. Pero si la herida es pequeña, se puede aproximar los bordes y la herida sanará rápidamente. Las heridas pueden ser causadas por cortes, desgarros, quemaduras, aplastamientos de la piel. También pueden ser consecuencias de calor o del enfriamiento. Si hablamos de quemaduras, el calor excesivo desnaturaliza las proteínas y por el contrario, el enfriamiento por debajo de 0 grados produce formación de cristales en el interior de la célula. También son causas las corrientes eléctricas, la agresión química y la interrupción del aporte sanguíneo. Es importante conocer la causa de la herida para establecer el tratamiento más adecuado y el tiempo previsto de la cicatrización. Hay que evaluar la posibilidad de que el paciente no declare la verdad sobre el origen de sus heridas. Si se trata de un niño, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que haya sido causado en el entorno familiar y que no sea accidental. Eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la anamnesis, ¿sí? Si el niño ya puede hablar, se lo debe intentar preguntar a solas, ¿sí? Para investigar este tipo de causas de lesiones. Otras veces el paciente oculta la causa de su lesión porque ésta se ha producido en circunstancias que no quiere que los demás conozcan, como el desarrollo de alguna actividad ilegal o de relaciones que prefieren no desvelar. En cuanto a los tipos de heridas, se clasifican de acuerdo, hay varias clasificaciones, ¿no? Puede ser según su extensión, según su localización, según la profundidad, gravedad, pronóstico y agente causal. Pueden clasificar como abiertas, contusas, incisas, penetrantes, punzantes, heridas agudas, pequeñas, erosiones, incisas, profundas, las quemaduras, como ya se había hablado anteriormente, superficiales, parcial, profunda, total, úlceras, como también habíamos manifestado anteriormente, las úlceras de decúbito, que son un capítulo totalmente aparte que se puede analizar. Bueno, entonces vamos a dar paso a Ariana para que continúe con el desarrollo de la temática. Tema de heridas y suturas. Primero tenemos que las heridas se definen como una lesión intencional o accidental que puede producir pérdida de la continuidad de la piel y las mucosas. Lo anterior va a activar mecanismos fisiológicos que están destinados para recuperar la continuidad y por ende la función. La piel representa por su peso el órgano más grande en el cuerpo humano, ya que constituye el 15 al 20% de la masa corporal total. Este órgano va a cumplir a su vez con funciones principales, dentro de las cuales encontramos la homeostasis, endocrinológicas, excretoras, sensitivas, inmunitarias y también como una barrera mecánica de permeabilidad y ultravioleta. Tenemos que la piel va a constar de dos estratos principales, que se van a separar mediante una membrana basal. Tenemos en la parte superior la epidermis, que es un epitelio estratificado plano ubicado superior a la membrana basal. Y también la dermis, que está ubicado inferior a la membrana basal y se va a constituir a su vez de dos capas, la dermis papilar y la dermis reticular. En cuanto a anatomía e histología, tenemos que la epidermis es un epitelio estratificado plano queratinizado de crecimiento continuo. Su espesor se va a mantener mediante la descamación. A su vez, la epidermis tiene varios estratos. Vamos a empezar por el estrato basal.
El estrato basal es una capa de una célula de espesor que va a estar apoyada sobre la lámina basal y está formada por células madres que tienen actividad mitótica. A medida que ocurre la mitosis, se va a trasladar al estrato superior para migrar a la superficie y así convertirse en una célula queratinizada madura. En este estrato basal también se van a encontrar dispersos melanocitos que van a emitir evaginaciones hacia el estrato espinoso. Estos van a ser productores y secretores de melanina, la cual va a proteger del daño de la irradiación UV no ionizante a la piel. Luego seguimos con el estrato espinoso. El estrato espinoso es el espesor de varias células. Va a contener queratinocitos con múltiples evaginaciones citoplasmáticas o espinas. Luego tenemos el estrato granuloso. El estrato granuloso tiene un espesor de 1 a 3 células. Los queratinocitos aquí van a contener abundantes gránulos de queratoyalina con proteínas precursoras de filagrina que van a aglomerar los filamentos de queratina de las células cornificadas. Este estrato también va a contener terminaciones nerviosas libres que tienen modalidades sensoriales múltiples, es decir, pueden sentir el tacto fino, el calor, el frío y el dolor. Luego tenemos el estrato lúcido. Este va a estar limitado a la piel gruesa, por ejemplo, a la piel que está en las palmas y en las plantas. Va a ser una subdivisión del estrato córneo. Ahora el estrato córneo tiene un espesor variable. Consiste en células queratinizadas escamosas, anucleadas y planas que están repletas de filamentos de queratina. Continuando con anatomía e histología, tenemos la dermis. La dermis es un tejido conjuntivo denso que va a impartir sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. A su vez se va a dividir en dos partes, la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar va a ser un tejido conjuntivo laxo que está inmediatamente inferior a la epidermis. Va a contener fibras colágenas, pero no son tan gruesas como las de la dermis reticular. Asimismo, contiene vasos sanguíneos que permiten la irrigación de la epidermis, pero no la van a penetrar, así como también contienen evaginaciones nerviosas que finalizan en la dermis o penetran la lámina basal para llegar al epitelio. Por otra parte, también en la dermis papilar tenemos papilas dérmicas que contienen los corpúsculos de Meissner, que son receptores del tacto leve que responden a estímulos de baja frecuencia. En la profundidad de este estrato también se va a encontrar el plexo arterial subpapilar y los capilares linfáticos. Inferior a la dermis papilar tenemos la dermis reticular, que es un tejido conjuntivo laxo que está inferior a la dermis papilar, tiene un grosor variable y es dependiente de la superficie corporal, pero es más grueso y menos celular que la dermis papilar. Contiene fibras de colágeno más gruesas, fibras elásticas, también tiene células adiposas, un plexo arterial dérmico profundo, folículos pilosos que están asociados a sus músculos erectores y también aquí están las glándulas sebáceas. Además, aquí en la dermis reticular se encuentran los corpúsculos de Ruffini, que son mecanorreceptores que van a responder al estiramiento y a la tensión de la piel. Por último, la última capa de la piel va a ser la hipodermis o la fascia subcutánea, que está profunda la dermis reticular y va a tener tejido adiposo que va a estar dividido por tabiques fibrosos en lobulillos que van a variar de tamaño dependiendo del sexo, del estado nutricional y de la ubicación anatómica. Este tejido va a participar principalmente como un aislante térmico y va a amortiguar compresiones producidas por eminencias óseas. Además, también contiene ligamentos cutáneos que fijan la piel a planos más profundos. Esta capa va a contener vasos sanguíneos y linfáticos y también fibras nerviosas, y a partir de aquí se van a originar los músculos erectores del pelo. También se encuentran aquí los corpúsculos de Pacini que van a responder a la presión y a la vibración. Ahora tenemos la clasificación de las heridas. Ya, las heridas son causadas por agentes externos que van a generar una solución de la continuidad de las estructuras anatómicas. Y según las características propias de cada lesión, estas pueden ser agrupadas dentro de varias clasificaciones. Por ejemplo, por la naturaleza de la lesión tenemos que existen incisiones, quemaduras, cizallamientos, ulceración, contusión y mordeduras. También hay por la profundidad y por la temporalidad, asimismo como por contaminación, que son limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Ya, ahora tenemos por la naturaleza de la lesión. Según la profundidad de la lesión, hay diversos tipos de heridas.
Sin embargo, nos vamos a enfocar en las heridas de tipo superficial. Primero tenemos las heridas por incisión, que estas son causadas por objetos afilados que van a generar daño en la piel. Generalmente tienen una baja disrupción del aporte sanguíneo y tienen bordes netos. Van a sanar rápidamente en general por primera intención en caso de que necesitan ser suturadas, porque no todas van a ser suturadas. Las heridas por cizallamiento. Estas también son heridas por desaceleración. Son causadas por objetos que superan la fuerza de cohesión del tejido. Es una laceración en la cual las capas de la piel se van a separar del tejido subyacente. Se van a acompañar de una desvascularización significativa de la piel y del tejido blando. La lesión va a tener bordes dentados e irregulares en el contexto de una piel moteada en donde el relleno capilar va a ser difícil de ver. Luego tenemos las contusiones. Aquí la fuerza de aplastamiento va a generar muerte y daño del suministro de sangre subyacente al tejido. Suele asociarse a una abulsión de nervios y vasos sanguíneos, lo que se puede asociar a un mal pronóstico de reparación y una revascularización de la herida. Luego tenemos las quemaduras. Las quemaduras causadas por el contacto de la piel con una fuente de calor. Esta fuente puede provenir de varios lugares, como el fuego, las llamas, escaldaduras, objetos calientes. Las quemaduras van a tener su propia clasificación, que no son tema de esta exposición, pero se van a basar en la profundidad, la cual se va a evaluar mediante la apariencia, la palidez, la presión, el dolor y la sensación del paciente. Luego tenemos la ulceración, que son causadas por alteración en el revestimiento epitelial. Su patogénesis se basa en una alteración gradual de los tejidos por una etiología o patología interna. Esta se va a clasificar como una herida crónica también. Las mordeduras, estas pueden ser causadas por humanos o por animales. Van a requerir cuidados específicos y se van a considerar altamente contaminadas, requiriendo siempre un tratamiento antibiótico específico contra la microbiota oral de la especie que causó la mordedura. Luego tenemos la clasificación según la contaminación. En la cirugía se van a producir heridas quirúrgicas. En el postoperatorio existe un riesgo de infección del 0 al 20% dependiendo de factores propios de cada cirugía, así como de factores de cada paciente. Así tenemos la clase 1, que son las heridas limpias. Son heridas desinfectadas y que tienen ausencia de inflamación. En la cirugía no se va a acceder al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Son principalmente cerradas. Va a tener un riesgo de infección del 2%. No va a requerir profilaxis antibiótica. Por ejemplo, van a ser las incisiones que se hace para reparar hernias en laparoscopías exploratorias, mastectomías parciales, entre otras. Las heridas clase 2, que son limpias o contaminadas, son heridas desinfectadas y también tienen ausencia de inflamación. En las cirugías aquí se va a acceder intencionalmente al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario y no va a presentar un derrame significativo de contenido. El riesgo de desarrollar infección en este tipo de heridas es del 5 al 15% por microorganismos endógenos del paciente. Aquí sí se va a beneficiar o sí puede ser útil realizar una profilaxis antibiótica. Ejemplos de heridas limpias contaminadas son las histerectomías, colectomías, lobectomías pulmonares, colecistectomías por cálculos o por inflamación crónica. Las heridas clase 3 o contaminadas son heridas que tienen más de 6 horas, no, menos de 6 horas, y son accidentales, no van a presentar una infección aguda. Estas heridas van a comprender incisiones que tienen inflamación aguda no purulenta, con una interrupción importante de la técnica estéril o derrames groseros del tracto gastrointestinal. El riesgo de desarrollar una infección en las heridas contaminadas es del 15% por microorganismos tanto endógenos o exógenos al procedimiento. Van a requerir profilaxis antibiótica o de lo contrario se van a infectar inevitablemente al cabo de 6 horas. Ejemplos de heridas contaminadas son apendicectomía, en apendicitis agudas, masajes cardíacos abiertos, colecistectomías con inflamación aguda y con derrame de bilis. Y las heridas clase 4 o sucias o infectadas son heridas que tienen más de 6 horas, que son traumáticas, que contienen tejido desvitalizado con una inflamación purulenta.
Van a estar ubicadas en áreas con infección clínica o en vísceras perforadas. Van a sugerir infección previa a la incisión. El riesgo de desarrollar infección en estas heridas es más del 30%, dado que existen microorganismos atípicos o patogénicos. Van a requerir un tratamiento antibiótico y no profilaxis debido a su alto riesgo de infección. Ejemplos de heridas sucias son apendicectomías por roturas de apéndice, apendicectomías con presencia de pus, tratamientos quirúrgicos de abscesos, irrigación y depredación de un absceso perirectal y reparación de una úlcera gástrica o de un intestino perforado. Aquí en esta tabla tenemos como un resumen de todo lo que dijimos de las heridas en clasificación por su contaminación. Ya, una pregunta. A ver, Cristina, entonces, a este tipo de heridas, clase 4 sucias, eh, hacemos un cierre primario, un cierre por segunda intención o un cierre por tercera intención. ¿Qué dice usted? Herida clase 4 en sí ya es una incisión con tejido contaminado. Lo que se puede hacer ya sería un cierre, puede ser por segunda intención y tratamiento antibiótico para la herida. Ya, ¿no es cierto? Se puede realizar un cierre por segunda intención. No se aconseja realizar un cierre por primera intención inicialmente, ¿sí? Eh, Se puede hacer una aproximación de bordes en casos que quede una herida muy amplia, muy grande. Si es una herida pequeña, puede quedar abierto sin ningún problema. Y se hace el cierre por segunda o por tercera intención, ¿sí? Eso no habría inconveniente. Continúe, Ariana. Según la temporalidad. Según Percival, podemos clasificar las heridas según la temporalidad en agudas, subagudas y crónicas, teniendo como límite las 6 horas y los 5 días de evolución, aunque dependiendo de la bibliografía de referencia pueden variar los rangos de tiempo. Así tenemos que heridas agudas son aquellas que tienen menos de 6 horas de evolución y se consideran potencialmente estériles. Heridas subagudas son aquellas que tienen entre 6 horas y 5 días de evolución y pueden ser colonizadas a menos que se tomen determinadas medidas de limpieza. Y las heridas crónicas son aquellas que tienen más de 5 días de evolución y ya se consideran colonizadas por bacterias. Ya, la clasificación según la profundidad. De acuerdo al grado de penetración de una solución de continuidad, implicando en su recorrido estructuras desde la epidermis hasta el compartimento muscular, las heridas se pueden clasificar según su profundidad. Así tenemos que en la excoriación, las heridas abarcan epidermis y dermis, afectando solamente al estrato de la piel. Generalmente cicatrizan de forma completa e íntegra y no dejan cicatriz. Luego tenemos las heridas superficiales que pueden abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis, pudiendo incluso lesionar la fascia superficial ubicada entre el tejido adiposo y el músculo. Las heridas profundas son heridas que comprometen el espesor desde la epidermis hasta el músculo y pueden lesionar tanto vasos sanguíneos o nervios de mayor calibre. Estas van a tener un alcance hasta la fascia profunda de revestimiento que va a revestir el compartimento muscular, pero no van a llegar hasta la fascia profunda subserosa. Luego tenemos las heridas penetrantes. Estas son heridas que abarcan desde la epidermis hasta la fascia profunda subserosa, que va a cubrir las paredes internas musculoesqueléticas y también van a formar el peritoneo. Estas heridas van a comunicar el medio externo con alguna cavidad corporal, definiéndose por el nombre de la cavidad comunicada. Por ejemplo, se puede decir que es una herida penetrante abdominal, una herida penetrante torácica o una herida penetrante craneal. Las heridas perforantes son aquellas heridas que abarcan desde el epidermis hasta una víscera contenida en una cavidad, ya sea lesionando superficialmente la víscera o perforándola como tal. Las heridas por empalamiento son heridas generadas por un objeto inciso punzante, de forma tal que éste va a quedar atrapado en el organismo. Va a depender de la ubicación, pueden o no atravesar cavidades. Son más frecuentes que sucedan estas heridas en la pelvis, el tronco y el paladar. Ya, ahora vamos a continuar Una con el tema preguntita de... antes que pase.
Entonces, para usted mismo, en estas heridas por empalamiento, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Podría ver que, o sea, si están atravesando alguna víscera para controlar el sangrado. O sea, lo recomendable sería mejor no quitar la estructura, creo, porque puede estar Exactamente. eso deteniendo el sangrado. Esa es la respuesta, ¿sí? Hay que mantener ahí esa estructura. Lo que sí se puede más bien es estabilizar para que no cause fricción, rozamiento o una mayor daño, ¿sí? Entonces simplemente es cubrir con apósito sin movilizar, porque estas heridas puede ser cualquier objeto extraño, ¿no es cierto?, que esté atrapado en el organismo. Entonces, esto se debe retirar en quirófano, ¿sí? Ese es el tratamiento adecuado. Continúe. Vamos a centrar el tema de suturas. Ya, la finalidad de una sutura es facilitar y acelerar la cicatrización de una herida mediante la aproximación de los bordes, permitiendo que el proceso de cicatrización natural se lleve a cabo después de una lesión o una cirugía. Primero vamos a ver los materiales de sutura. Tenemos el bisturí, es un instrumento en forma de cuchillo pequeño que la hoja se va a fijar en un mango metálico. Va a servir para hacer incisiones en tejidos blandos. Solo existe una forma de comprar la hoja del bisturí con el mango y es haciendo que la guía de la hoja con la del mango coincidan. La forma de tomar correctamente el bisturí es sujetando el mango como un lápiz y para realizar la incisión se debe poner el bisturí perpendicular a la zona en la que se desea realizar la incisión. Tal El como se ve en la portagujas va a ser imagen, ¿no es un... cierto? Sí, el Continúe. portagujas es un instrumento que está diseñado en particular para tomar las agujas con seguridad y precisión, por lo que no se debe emplear para maniobrar otros materiales. La aguja se debe tomar entre el tercio medio y el tercio posterior del portagujas. La forma adecuada de sujetar el portagujas es introduciendo el dedo pulgar y el anular en los orificios de este y se va a utilizar el dedo índice como guía y como apoyo. Luego tenemos las tijeras. Las tijeras van a posibilitar efectuar cortes de tejidos o de materiales. Van a existir diferentes tipos de tijeras, dentro de las cuales podemos destacar las tijeras de mayo, que son un poco más grandes, miden 14 centímetros, y las tijeras de disección, que miden 11,5. Ambas van a ser curvas de punta roma, y las de disección no se deben utilizar para cortar materiales. La forma correcta de tomar una tijera es la misma forma en la que vamos a tomar el portagujas. La pinza de disección. La pinza de disección se va a utilizar para sostener y para traccionar los materiales quirúrgicos. Existen varios modelos, pero para suturas se utilizan las pinzas de Adson, que tienen dientes, por lo que se podrían usar para manipular piel. Y también existen las anatómicas o sin dientes. Estas no se recomiendan para manipular piel. Las pinzas de disección también se deben tomar de la forma en la que se tomaría un lápiz. Luego tenemos los envases de sutura. En el envase de una sutura van a estar rotuladas las distintas características del producto. Es relevante saber identificar cada una de estas ya que nos van a permitir conocer el material disponible y por lo tanto evaluar si es potencialmente útil para la situación particular de cada paciente. Ya, las agujas. Las agujas nos van a permitir pasar el hilo de la sutura por los tejidos causando el menor daño posible. Para esto, actualmente las agujas vienen unidas al hilo de sutura. Para determinar qué aguja utilizar, se debe considerar qué tipo de tejido se va a suturar, su accesibilidad y el grosor del hilo a usar. Las múltiples agujas que existen se pueden clasificar en rectas o curvas. Las rectas son aquellas que se utilizan en cierres de incisiones largas y se van a manipular directamente con los dedos y no con un portaagujas. Y son poco precisas las agujas rectas. Las agujas curvas son las más utilizadas en las suturas y permiten una mayor precisión y una accesibilidad al sitio de la sutura. De acuerdo al tamaño, van a existir diferentes medidas de aguja según su radio. Se van a expresar como un medio círculo, como 3/8 de círculo, 1/4 de círculo, 5/8 de círculo y las rectas. Está en la imagen que está en la diapositiva. También se va a clasificar las agujas de acuerdo a su tipo de punta. Cada tipo va a tener una característica especial que las hacen más indicadas para ciertos tejidos.
Los distintos tipos de puntas que hay son las puntas ahusadas, las puntas romas, puntas espatuladas y puntas para corte convencional y reverso cortante. Las puntas ahusadas van a servirnos para cirugías de tejidos blandos como el tracto gastrointestinal, urología cardiovascular y también para mucosas orales. Las puntas romas van a usarse para disección roma de tejidos friables y órganos parenquimatosos. Las puntas Tapercut pueden ser para cirugía cardíaca, ginecológica o traumatológica. Las espátulas para estructuras corneales, más específicamente para procedimientos oftalmológicos. Las de corte convencional para piel en general y las reverso cortantes van a penetrar tejidos duros como piel. Luego tenemos las características del material de sutura. Primero tenemos que deben tener una fuerza tensil, que es la fuerza que el hilo de sutura puede soportar antes de romperse. Se debe ver el tiempo de absorción, que es el tiempo en el cual disminuye la fuerza. ¿Se me escucha? Que es el material de sutura. El tiempo de disolución va a ser el tiempo en el cual se va a absorber todo el material. El calibre va a aludir al diámetro del material de sutura. Se mide numéricamente según la cantidad de ceros. Mientras más ceros tenga, es menor el calibre de la sutura, lo que va a indicar una menor fuerza tensiva. Una cosita. En cuanto al calibre, repitiendo, el calibre, que es una característica del material de sutura, va a aludir al diámetro del material de sutura. Se va a medir numéricamente según la cantidad de ceros. Mientras más cero tenga, va a ser menor el calibre de la sutura y por tanto también va a ser menor la fuerza tensil de este. La elasticidad es la facultad de recuperar su estado inicial luego de estirarse. La memoria es la propensión a volver a su estado original luego de aplicar tensión. Y el coeficiente de fricción va a ser la cantidad de roce que genere al pasar por los tejidos, que va a ser proporcional al trauma. La clasificación del material de sutura va a ser según su permanencia en el organismo, según su origen y según su acabado industrial. Según su permanencia en el organismo tenemos los no absorbibles y los absorbibles. Las suturas no absorbibles se deben retirar en un plazo establecido según la zona corporal en la que se utilicen. Además van a provocar una reacción menor en los tejidos. Las suturas absorbibles no van a requerir ser retiradas ya que se van a degradar gradualmente por reabsorción enzimática o hidrólisis y se suelen utilizar en heridas más profundas, disminuyendo la tensión de los bordes de la herida de la piel, así como también para el cierre de un tercer espacio. Las suturas, según su origen, van a ser sintéticas o naturales. Las sintéticas se van a originar de polímeros sintéticos que causan menor reacción tisular y por lo tanto son mejor tolerados. Los naturales van a ser de origen animal y son peor tolerados por el organismo. Según el acabado industrial, tenemos el monofilamento y el multifilamento. Las suturas monofilamento tienen menor resistencia a la tracción y van a generar un menor crecimiento bacteriano. En cambio, los multifilamentos están conformados por varios hilos trenzados, lo cual les confiere una mayor flexibilidad y una resistencia a la tracción mayor, pero son más propensas a albergar microorganismos. Así tenemos, por ejemplo, en este cuadro, la sutura de seda, que es de origen natural, es no absorbible, multifilamento y está indicada para suturar cuero cabelludo. El nylon también es sintético, no absorbible, monofilamento y se indica para suturar piel. El polipropileno es sintético, igualmente no absorbible, monofilamento y se puede utilizar para suturar aponeurosis. El catwood es natural, absorbible, monofilamento, el tiempo en el que se absorbe más o menos son 70 días. Se puede utilizar para hacer suturas intradérmicas o en tejidos frágiles. El Vicryl es sintético, absorbible, multifilamento. Su tiempo de absorción son 63 días. Y la indicación es para segundos planos. El polidioxano es sintético, absorbible, monofilamento y se puede utilizar para suturar aponeurosis. Existen otros materiales de sutura, como por ejemplo las grapas. Existen grapas de acero o de titanio de distintos anchos que vienen en engrapadoras desechables precargadas.
Algunas de las ventajas de las grapas sobre las suturas convencionales es que estas van a reducir el tiempo quirúrgico, tienen mayor resistencia y una reacción tisular nula. Además, van a disminuir la probabilidad de infección y de isquemia del tejido suturado, ya que no penetran completamente la piel. Están indicadas en heridas lineales en el cuero cabelludo, el tronco y las extremidades. Además, también para cerrar temporalmente en pacientes que van a ser trasladados. Está contraindicado en heridas de las manos o de la cara. También tenemos los adhesivos tisulares. Estos van a ser agentes tópicos que se van a adherir al estrato córneo, manteniéndolo unido los márgenes de la herida. Estos adhesivos están en estado líquido hasta ponerse en contacto con una superficie, con mínima cantidad de humedad que va a permitir la polimerización, formando una capa flexible pegajosa, la cual va a actuar como una barrera impidiendo la penetración microbiana. Para su correcta aplicación se debe hacer un aseo completo de la herida, se va a secar, se va a afrontar los bordes y se aplica el pegamento. Va a jugar un rol importante en su elección no tener que utilizar anestesia local para su aplicación. Existe el butilacianocrilato y el octilcianocrilato. El primero está indicado en lesiones que miden menos de 4 centímetros en la cara y el octilcianocrilato está indicado para todo tipo de heridas en la cara. Están contraindicados cuando existe una infección activa de la herida, gangrena en zonas mucosas, en áreas pilosas densas y que estén expuestas a secreciones. Luego tenemos la anestesia local de la zona. Para la anestesia local por infiltración tenemos varias técnicas de infiltración. La infiltración perilesional, que se infiltra alrededor de la lesión a tratar, por debajo y por encima de ella en el tejido sano. La infiltración en rombo, que es en heridas traumáticas incisas, se infiltra el anestésico desde los extremos de la lesión. Y la infiltración desde el lecho de la herida, se introduce la aguja a través del lecho de la herida, es menos dolorosa porque no se pincha en piel sana. Entonces, tal como se ve en la imagen, pues es lo más adecuado, ¿sí? La técnica que más se utiliza es en rombo, ¿sí? Entonces, si queremos extraer esta lesión, ¿no es cierto? Lo primero que se va a infiltrar es la piel, por donde va a ir la incisión, por donde va a ir la herida. Entonces, para que no sienta dolor, ¿no es cierto? Y luego sí en rombo, tanto superficial como profundo. Ya, continúe. Las técnicas de sutura. Primero tenemos el punto simple. Este va a ser el punto más utilizado en los servicios de urgencia y por médicos generales. En la aguja, les explico cómo se realiza el punto. No sé, eso ya vieron en el taller, o si no, explique Sí. rápidamente. Bueno, igual lo explico rapidito. Ajá. Ya, la aguja se debe poner en un ángulo de 90 grados en relación con la piel. Se puede traccionar la piel con una pinza para la mejor exposición. Luego la aguja debe traspasar desde la epidermis hasta la hipodermis hasta sacar la aguja. Este movimiento debe seguir el arco de la aguja para evitar traumatizar mucho los tejidos. Se debe insertar la aguja de 3 a 5 milímetros del borde de la herida, procurando que el movimiento del punto sea tan ancho como profundo. Luego se toma nuevamente la aguja con una pinza para pasar al punto en 2 tiempos o se puede continuar pasando la aguja por la otra parte de la herida. En el borde contralateral de la herida se debe ingresar la aguja al mismo nivel de profundidad, asimismo traspasando desde la hipodermis hasta la epidermis, sacando la aguja a la misma distancia de donde se ingresó en el punto inicial. Luego se toma la aguja, se tracciona el hilo y se procede a realizar el nudo para cerrar el punto. ¿Cuál Si una sería la herida requiere más de distancia un punto, recomendada ahí, desde el borde de la herida y entre punto y decía punto? que del borde de la herida de 3 a 5 milímetros y entre punto y punto 1 centímetro. Ya, de 0,5 a 1 centímetro, depende del tamaño de la herida, del lugar donde esté ubicada, ¿no es cierto? Depende de algunas circunstancias. Continúe, está bien. Luego tenemos el punto Blair-Donati.
también conocido como el punto Donati. En este tipo de puntos se va a lograr una mayor aposición de los tejidos en comparación con el punto simple. Aquí la aguja se va a insertar en un ángulo de 90 grados en relación con la piel. Este va a ser un poco más lejos, a una distancia de 7 a 10 milímetros del borde de la herida. La aguja debe traspasar desde la epidermis hasta la profundidad de la herida, siguiendo el movimiento del arco de la aguja. En el borde contralateral se debe insertar la aguja al mismo nivel de profundidad y sacarlo a la misma distancia en la que entró el punto inicial. Luego se va a retomar la aguja con el portaagujas y se debe apuntar la punta hacia el centro de la herida y desde el último borde se va a insertar nuevamente la aguja en la misma línea del punto. A modo de síntesis, el punto de Blair-Donati es un punto constituido por un punto lejano y profundo junto a un punto cercano y superficial. Queda más o menos así. En las suturas continuas. El punto simple continuo va a ser en una herida que requiera de varios puntos. Una alternativa a la realización de múltiples puntos separados es la realización de una sutura continua. Es una sucesión de puntos simples a lo largo de los bordes de la herida. Sin embargo, no se anuda en la sutura al finalizar cada punto, sino que se anuda en el borde inicial y al final de la herida. Los puntos deben mantener una distancia entre sí de 8 a 10 milímetros aproximadamente, siendo equidistantes en la distancia del borde de la herida. Un punto a considerar en este tipo de suturas es mantener una tensión adecuada durante todos los puntos. Luego tenemos las suturas intradérmicas, que este tipo de puntos están bien indicados para las heridas. Presentan por lo general una mejor cicatrización en términos estéticos. En este punto se logra una mejor posición de los bordes de la herida. Existen diferentes técnicas en su realización. Si los extremos de la sutura van a salir de la piel, se debe utilizar un material monofilamento no reabsorbible. Y si la sutura se va a anudar al interior de la herida, se debe utilizar un material reabsorbible. Y eso sería todo en cuanto a heridas y suturas. Gracias. Muy bien, Ariana. Excelente presentación, un buen resumen. En cuanto a los calibres del hilo, tenemos la unidad. ¿Cuál sería la unidad ahí? A ver, Irving. Hablando de los calibres del hilo de sutura, ¿cuál sería la unidad? No sería no me acuerdo, Doc. Bueno, entonces aquí sería el 0, ¿no es cierto? Es el punto de partida. El calibre 0, que representa 3.5 décimas de milímetro. Entonces ahí tenemos el 1, son calibres más mayores. El 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Son los más gruesos, ¿sí? Y desde la base, los más delgados irían el 1 0, el 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, 8 ceros, ¿no es cierto? Hasta el 12 ceros, que serían ya utilizados en oftalmología. Son suturas muy delgaditas que toca solo manipularlas con microscopio, caso contrario no las podemos ver ya. Para cara se recomienda 6 ceros o 5 ceros. Y por lo general en la piel, en la mayoría parte del cuerpo, se utiliza el 3 ceros. Cuero cabelludo, talón, zonas de mayor resistencia. Se puede utilizar el 1. ¿Sí? Nosotros para aponeurosis en pacientes obesos utilizamos el 1 también. 1 o el 2. ¿Sí? Para tejidos blandos, igualmente 3 ceros se puede utilizar. Todo depende de la resistencia que tengamos en esos tejidos, ¿sí? O que vaya a ser sometido. Entonces, las suturas son utilizadas en todas las especialidades, urología, neurología, traumatología, ginecología, etc. Y para terminar, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas tanto de las suturas monofilamentos con las multifilamentos, ¿sí? El monofilamento quiere decir que no tiene filos, ¿no es cierto? No tiene estrías.
tiene las ventajas de que provoca una menor resistencia a los tejidos, o sea, causa menos daño. Tiene menos impurezas, deja una mínima cicatriz, el anudado es fácil. Son muy utilizadas en cirugía vascular. Los inconvenientes del monofilamento es que tienen una mayor dificultad en el manejo. Tienen una capacidad cortante también y son muy poco resistentes a la tensión. Es decir, si uno manipula varias veces se puede romper, ¿sí? Por otro lado, si este monofilamento tiene memoria, toca hacer más nudos, ¿sí? Por ejemplo, el polipropileno, toca realizar unos 5 a 7 nudos para evitar que, por lo que tiene mayor memoria, evitar que se desate el nudo. En cambio, el multifilamento tiene las ventajas que tiene menor riesgo en caso de torsión, menor riesgo de ruptura. Es más flexible, es mucho más fácil su manejo y tienen mayor resistencia a la tensión. Dentro de las desventajas tenemos que hay mayor riesgo de infección porque como es multifilamento tiene estrías donde puede servir de cultivo para las bacterias. Como tiene multifilamento, entonces provoca un mayor daño en los tejidos y por ende deja una mayor cicatriz. Justamente por esta mayor resistencia a través de los tejidos. Entonces, con esto terminamos, pues, gracias a todos, gracias Ariana, y nos estamos viendo mañana.